contrae, genera el cierre. ¿Sí? Y aquí tenemos este otro caso que yo decía recién. Acá, por ejemplo, está solidarizado el manguito al eje mediante estas chavetas, ¿no? Y como son chavetas salientes, chaveta de cabeza, se le pone esta pieza acá, que es un capuchón, unos tornillitos para que evitar las partes salientes, ¿sí? Para que bueno, no tengan riesgo los operarios de engancharse la ropa, qué sé yo. ¿Sí? Este es el de anillos, ¿sí? Que ya es más caro, ya es más elaborado, ¿no es cierto? Directamente, fíjense que acá tenemos dos troncos de cónico invertidos, ¿no es cierto? Son cónicos, ¿sí? Y bueno, y este es el cono conjugado, por supuesto. Entonces, armamos los ejes, ponemos este manguito acá, golpeamos suavemente este anillo, tiende a montarse sobre el cono y genera la presión normal, que es la que hace que se solidarice con el eje, ¿sí? Son distintas formas constructivas. Acá tienen una tabla de medidas estándar, ¿sí? Estos vienen comerciales, usted lo pide por el largo, el diámetro y listo, pero bueno, si uno lo quiere fabricar, acá tiene todo. Este es de discos. Este es muy, muy común en verlo como elemento de unión en los caños, en las tuberías, en las cañerías, ¿no es cierto? Eso se ve, por ejemplo, en todo lo que es oleoducto, gaseoducto, por supuesto que actualmente se está haciendo todo con soldadura, pero donde usted necesita a veces en los extremos para acoplar, desacoplar, es muy cómodo el acoplamiento a disco. Directamente ahí se hace abridas, que se llaman, ¿no es cierto?, en los caños. Acá directamente yo tengo, esto que ven acá es un chavetero, como lo ven ahí en el dibujo, solidariza, ¿no es cierto?, o sea, fija, ¿sí?, este elemento a este eje y este elemento a este eje. Fíjense que este rayado distinto significa que este es un elemento y este es otro, son dos piezas. Y este es un eje y este es otro, ¿sí? Son dos ejes. Bien, directamente lo que tiene acá es este rebajecito, este es un detalle constructivo interesante, ven esto que tiene acá, este rebajecito que tiene acá, precisamente es para asegurar el centrado, ¿no es cierto?, para que no quede desplazado uno respecto al otro. Y bueno, se fija entonces esto así, y acá directamente se une mediante bulones, ¿sí? Directamente lo unen con bulones. Sería la forma más simple, ¿no? Más simple de lograrlo. Bueno, no es caro porque estas son piezas de fundición, el único mecanizado es la superficie esta, ¿sí? Esta superficie a veces hay que repasar los alojamientos de los tornillos. Repasar, ya vienen con un hoyito más chico, se pasa una mecha y listo. ¿Estamos? Y bueno, se frentea esta cara nada más, o sea, poco maquinado y la fundición que no es muy cara. El que tiene acá, el de anillo estaba, el de disco estaba, este que tiene acá es conjunta. Conjunta se usa, ¿no es cierto?, directamente, esta es una junta, que también puede ser de, como dijimos antes, un composite, que es un asbesto, a veces son de caucho, ¿sí?, que directamente, bueno, en el caso de los caños que yo les comentaba, esta junta sí tiene la función fundamental de evitar las fugas, ¿no?, ya sean de líquido, de gas, lo que estamos conduciendo por el caño. ¿Sí? Bueno, acá tiene el de manguito a tornillo, muy lindo, que este también es igual parecido a los que vimos antes, es bipartido, o sea, son dos piezas, ¿no es cierto? Se une, plumba, y listo. Esta chavetita es la que fija el eje, y directamente se abulona con esto. Estas son dos piezas de fundición. El único mecanizado es el del diámetro, ¿sí? Es el diámetro interior del manguito, nada más, para que se adapte al eje, y directamente con estos dos bulones que tengo acá, se cierra y se acabó, ¿sí? Bueno, este es para algo motor, este lo vemos aparte porque este es típico de nuestros cigüeñales, ¿no es cierto? Los cigüeñales de los motores de combustión interna terminan en esta pieza, normalmente, que es el acoplamiento de cigüeñal, que es la última. Este sería el cigüeñal que sigue para acá y tiene esto, que a veces viene forjado en la misma pieza que el cigüeñal, ¿sí? Y otras veces no. Otras veces se solidariza mediante chaveta, pero a veces ya el mismo cigüeñal en el extremo ya tiene forjado, ¿sí?, este elemento que tenemos acá, que es esta pieza cortita que viene acá con este rayado de este tipo, ¿sí? Esta sería una pieza. Y bueno, y acá vendría la otra pieza directamente unida con bulones. Y acá tienen esto que podría ser, en la mayoría de los casos lo es, la corona de arranque, ¿no es cierto? Acá vendría el burro de arranque y todo lo demás que ustedes conocen, ¿sí? Acá vendría el burro de arranque para poner marcha.
¿Estamos? Este es un caso particular. Y acá tendría los bulones, el cálculo de los bulones, bueno. Y este es el Sellers, ya vamos más rápido, ¿sí? El Sellers, bueno, sería este tipo de acoplamiento. Que ustedes ven, fíjense de esta forma, ¿no? Que es interesante. Ustedes cuando aprietan esto, como una varilla roscada, cuando aprietan esto, estos conos tienden a montarse uno sobre otro y generan una presión normal, que es la que hace que el eje se pegue, en cierta forma, al manguito. ¿Sí? Pero sí, ya son elementos más costosos, en algunas aplicaciones muy especiales. ¿No? Y veamos los móviles. Bueno, los móviles, fíjense que no es cuestión de que yo le meto un acoplamiento móvil y uno gira un número de vuelta y el otro, no, pará. Es permanente, pero no es invariable, ¿no es cierto? Y permite un movimiento relativo, pero dentro de ciertos límites, ¿sí? Dentro de ciertos límites, o sea, de acá, allá, ¿sí? Ciertos límites, o sea, un poquito. Puede ser un poquito, una pequeñísima rotación, un pequeño desplazamiento axial, ¿sí? Transversal, angular. Sí, los longitudinales se usan sobre todo para variaciones de longitud, ¿no? Debido a la longitud. Es muy común eso, la dilatación térmica, ¿no es cierto? Hay una tendencia a dilatarse, entonces con estos acoplamientos móviles, vuelvo a decir, móvil entre comillas, ¿no es cierto? No son totalmente rígidos, permiten pequeños, como para absorber una diferencia de longitud por dilatamiento, ¿sí? Y esto cuando forman ángulos, que son acoplamientos especiales, que son los que vamos a ver acá, ¿no es cierto? Que serían los cardan, el típico cardan de automóvil, que ya se usa poco en automóvil, porque normalmente el motor está ubicado sobre las ruedas tractoras, ¿no es cierto? Las ruedas de tracción. Entonces no se usan, pero sí se usan en lo que es camiones, ómnibus, ¿sí? En todo lo que es transporte. Y en algunos autos, por supuesto. Acá tenemos distintos tipos, ¿sí? Significa para rotación, ¿no es cierto? Es semirrígido. Este es longitudinal, ¿sí? Esta es la Oldham, que es muy interesante. Fíjense que estos dos ejes son paralelos, pero no están alineados. Y los ejes todos están sometidos a rotación. Entonces, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Permite transmitir el movimiento de rotación entre ejes paralelos no colineales. Y el que tiene acá es la junta de Cardan, ¿no? Que la junta de Cardan le va a permitir los desplazamientos angulares, ¿sí? La junta de Cardan directamente permite desplazamiento angular. Esto va a girar un número de vueltas, ya vamos a ver bien cada caso. Este es el manchón de seguridad, este se usa, este es interesante, trabaja como un sistema de seguridad, pues llama manchón, es como un embrague automático, un embrague, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, vamos a explicarlo bien en detalle, es muy interesante. Yo tengo acá un eje y acá tengo otro eje. Realmente este es el eje del motor, ¿sí? Y acá tengo la máquina operadora. Puede ocurrir que por algún accidente, algún problema de funcionamiento, ¿sí? Algún efecto no deseado, se me clave la máquina. Entonces, para que no se queme el motor si es eléctrico, o para que no se nos complique si es un motor de combustión, que podemos llegar hasta quebrar cigüeñal, entonces lo que se hace, se le coloca este manchón de seguridad. ¿Qué pasa? Cuando hay una traba acá, un problema, esta goma que yo tengo acá cede, ¿no es cierto? Y directamente entra a resbalar y se salva la máquina. ¿Estamos? Es como un fusible, realmente. Fíjense, tenemos el eje y tenemos acá esta pieza, ¿sí? Que es el plato. Y acá tenemos otro plato que es que es solidario a la pieza 2, al eje 2. Acá está abierto, está separado, son dos ejes distintos. ¿Ven? Acá tenemos esta otra pieza, el otro plato. Y bueno, están unidos con estos bulones a esta pieza intermedia que la llamamos corona. Y bueno, y esto que tenemos acá es una junta, que es la junta de seguridad. Que acá le dice cuero, el cuero no se usa más. ¿Sí? El feodo, ¿sí? Que es lo que yo le decía, que son los composites de resinas con amianto. ¿Sí? Es lo que más se usa. Y más modernamente, algunos cauchos sintéticos, sobre todo cargados con grafito. Fíjense que el caucho sintético revolucionó todo lo que es la industria de la junta, y bueno, se puede cargar con lo que querramos. Y bueno, al cargarlo con grafito, permite que facilite el resbalamiento, ¿no? El grafito es el lubricante sólido, ideal. ¿Sí?
Bueno, acá tienen el cálculo, el acoplamiento, ya digo, los cálculos no hay problema, los vemos. Este es el Sharp, ¿eh? Pequeños movimientos axiales, muy pequeños, ¿no es cierto? Por ejemplo, las variaciones de un par de milímetros por dilatación, por contracción. Sí, bueno, son dientes directamente. ¿Sí? Son dientes conjugados, que llamamos, esta pieza tiene dientes y huecos, y la otra tiene dientes y huecos. De esta forma, ¿no es cierto? Radiales. Y bueno, en, acopla uno con otro, diente con diente. ¿Sí? Hay un embrague que funciona también así, por eso le digo. Acá tienen la junta Oldham, ¿no? Que acá no van a entender nada, la vamos a ver en este dibujito. ¿Ven? Ustedes tienen, como siempre, los dos ejes, este eje y este eje. Estos dos ejes son paralelos, pero no son colineales. O sea, hay un cierto desplazamiento lineal entre ambos. Entonces tenemos este elemento 1, este elemento 2, en los que llamamos la pastilla de acoplamiento, que fíjense, yo acá tengo esta ranura y acá tengo esta ranura. Y acá tengo este saliente que desliza perfectamente en esta ranura y este que lo hace en esta otra. ¿Sí? Entonces, cuando este entra a girar, esto gira y acompaña a este. Yo puedo ir desplazando este sin ningún problema. Teníamos un videito que después, si tenemos tiempo, lo vemos, donde lo ven trabajando muy bien a la Oldham, ¿no? Y este es el famoso Cardan. De Cardan acá van a ver un montón de formas. Lo que nos interesa es que tenemos dos tipos. La junta de Cardan sencilla, simple, que sería esta que tiene acá, con una sola cruceta, en el Cardan, una sola. O sea, este elemento es la cruceta, el elemento de unión, ¿no es cierto? Bueno, la diferencia está en que acá yo tengo omega, acá tengo omega prima. Estas dos velocidades angulares no son iguales cuando yo tengo una sola junta de Cardan. ¿Sí? Y son la diferencia en función de este ángulo delta, según ahorita que yo acá se las doy, pero no hace falta que las sepan. Pero lo que sí tienen que saber es eso, con la junta de Cardan sencilla, el número de revoluciones por minuto no se mantiene constante. Y acá tiene la relación, ¿no es cierto? De las tangentes, acá tiene la relación entre omega 1 y omega 2. ¿Sí? Directamente. Por supuesto que no puede llegar a 90 grados, porque si no el coseno sería 0. Y no sería entonces. Omega 1 directamente la máxima, ¿sí? Sería para este caso, que sería infinita, ¿no es cierto? Bueno, son los dos casos hipotéticos. Y la doble es que yo, como tengo dos veces este ángulo delta, en sentido contrario, entonces se me sumaría el efecto, se me anularía el efecto, y directamente omega 1 va a ser igual a omega 2. ¿Sí? En la doble junta Cardan. Se puede usar en ejes que se cruzan, o también en ejes paralelos. ¿Sí? Este sería el acoplamiento cardánico de cruz. Se llama cardánico porque es el que se usa en el Cardan, ¿no es cierto? Acá iría la piecita esta. A ver qué. Tenemos el de cruz, tenemos el de anillo. Bueno, son distintas formas constructivas. Esto no se da problema. Esto es con buje de goma y pernos de acero. Fíjense qué fácil, ¿no? Yo acá también tengo este eje, como siempre, con su plato, este eje con su plato. Y acá se unen los dos platos mediante esto, pero no es rígido. Fíjense que esto que tiene aquí es un buje. Ese buje es de goma. ¿Sí? Decimos goma, pero en realidad es caucho sintético, ¿no es cierto? Caucho sintético. Y bueno, directamente hay cierta elasticidad. Se puede hacer que usted empieza a moverse, a rotarse, hay cierta inercia ahí, bueno, y hay una tendencia a que se aplaste un poquito la goma de un lado, y bueno, eso le da que el acoplamiento no sea tan bruto, ¿no es cierto? Tan brusco, tan pumba, tan de un solo golpe. Directamente hay cierta, aliviaríamos un poquito el efecto. Este también es con buje de cuero y perno de acero. Esto no se usa más, el buje de cuero pertenece a otra realidad. ¿Sí? Directamente ahora todo se hace con las bunas sintéticas y listo. Pero el funcionamiento es el mismo. Este es el Rafar, que este es muy interesante. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de ver uno, muy lindo. Realmente me había gustado mucho porque, no sé, estará todavía, yo lo vi en lo que era Corsemar, que después pasó a ser Holcim, después desmantelaron todo, así que no creo. Este estaba en uno de los mandos del molino, ¿no? Es muy seguro, es muy lindo, y ahí sí, ahí como el molino va a temperar, ¿viste? Era martillo para que empiece más lento, es muy simple.
un eje, otro eje, un plato, otro plato. Eso lo tenemos siempre. Pero fíjense que yo en este plato tengo este perno, ¿no es cierto? Solidario este con este bulón. Y acá tengo otro, alineado verticalmente con este, ¿no es cierto? Acá abajo a una cierta distancia. ¿Estamos? Entonces tenemos un plato, otro plato, un perno, otro perno. ¿Y cómo unimos todo para que esto sea un acoplamiento? Acá va una correíta cortita, que es de caucho sintético. Entonces, directamente, cuando yo empiezo a mover, por ejemplo, este de acá, generalmente el motor es el más chico, el diámetro más chico, empiezo a mover este, ¿qué va a pasar? Bueno, a través de esta goma arrastra al otro. Y hay cierta elasticidad en el movimiento que da la goma este. ¿Sí? Cuanto mayor sea la distancia entre estos ejes, más grande va a ser ese delay que se produce en el arranque, ¿no? Bueno, esto es fácil, están los dibujos, yo me entusiasmo, cualquier duda me interrumpen, ¿eh? Abren su micrófono y lo vemos, pero son elementos bastante simples, bastante... Debo decir, Profe, sí. te cuento, porque, bueno, un poco también anecdótico y que nombraste ahora Holcim, vos, Sí, eh, no sé si te puedo pasar después o enseguida. Cuento que respecto a los rodamientos que dimos la clase pasada con Franco sí, Brunelli, habíamos hablado de la empresa esta Holcim, como decís, Corsemar anteriormente, ahora Holcim, sí. Corsemar y Minetti. Corsemar acá, Minetti allá, después se fusionó todo, ¿sí? ¿Sí? Y claro, la Corsemar, y Corsemar la bueno, desmantelaron, no queda nada, sí. claro, y el comentario es que respecto de esto que nombraba el ingeniero Brunelli los otros días, en cuestiones de ahora, en la actualidad, en este momento, tienen la planta semi parada, 40% de producción solamente, porque hay un rodamiento que se le ha roto, tiene 500 de diámetro interno, o sea, el eje es de 500 de diámetro de una prensa Polycom que tienen ellos, Sí, 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 los y conozco los es, equipos de... bueno, esa prensa, la Polycom, por dilatación, esto que nombrabas vos, que el eje se puede dilatar, se dilató y rompió la pista interna del rodamiento. Calcula un rodamiento de esto, no estaba en ningún lado, acá en Argentina no está, lo piden a SKF Suecia, Suecia le demora 6 meses para entrega, entonces desesperado empiezan Chile, buscan en Perú, buscan No, en no, Estados no, no Unidos, fue. Sí, nada, sí. nada. Bueno, ¿cómo resolvieron? Ya el sábado a la mañana tienen desde Ezeiza para 800 kilos pesa el rodamiento. Se hace un refresh que le llaman ahora, o sea, Puede ser lo que me decía volver la a otra vez. ponerlo, Sí, sí. Nosotros lo hacíamos, reacondicionarlo. nosotros fuimos precursores, lo hacíamos hace 30 años con metalizado, con Claro, vos polvos alguna vez metálicos. comentaste Sí, eso, por eso lo tiraba lo también. hacíamos con Y polvos. bueno, Y hoy bueno, SKF agarran y hacen esa cuestión para claro, salvar los materiales, sí, porque nosotros hay lo acero hacíamos muy bueno. y Y un SAE entonces, bueno, en 52100. definitiva, Nosotros dicen que sí. miércoles a más tardar tiene que estar puesto ya de vuelta y lo mandan a hacer a Alemania, Mira vos que con bien. toda la logística que ello implica y Sí, todo sí, eso. sí, en Alemania hasta nosotros compramos todos los polvos metálicos a UTP, que era alemán, sí, seguro. Nosotros le Claro, hicimos a Union Carbide para las pilas de Berrey, uno bastante grande. Y a lo que era Cosemar, le hicimos todo lo que eran los rodillos de apoyo del horno, que tenían 600 de diámetro, no había dónde tornearlo en Córdoba, lo llevamos a Río Cuarto, a Rulco, a Río Cuarto, no sé si estará todavía. Y mira los vos. rodamientos los fabricábamos nosotros con SAE 52100, que ¿viste? Le hacíamos con SAE 52100, y bueno, se lo fabricamos, ¿qué va a hacer? Sí, Pero para bueno, mecanizarlo te volvía.
Claro, Lo que hay comentaba que respecto tornear el de eso, 60 Rockwell, ¿eh? lo que comentaba respecto de eso es que le salía algo así como $80.000, toda esta Sí, logística, todo esto sí, de sí, ponerlo de sí. nuevo andando, pero es tan alto el costo de parada de planta No, lógico, no, no, que el lucro no, cesante de una si fábrica le de hubiéramos esas. dicho 140, lo pagan, no le importa No, nada, no, sí, tienen que bueno. hacer que... Yo trabajaba en el Pero Gigante, que bueno, quería... era fábrica chiquita, la fábrica de cemento del Gigante en Salvi era muy chiquita. Y bueno, nosotros trabajamos ahí, Claro, bueno, no, no, el día la parábamos, si la parábamos más de 2 días nos echaban a todos, porque es impresionante el costo. Y aparte se te arruina todo el horno. El horno lo tenés que seguir claro, calentando porque si no el refractario se enfría. No, no, el cemento es un rubro. Es es todo un apasionante. tema, todo un tema. Pero bueno, de Así todas que, tenían ellos que bueno, el taller quería donde trabajaba yo era de comentárselo, él. El quería taller donde yo comentárselo a los trabajaba era de alumnos él. porque es un tema de actualidad, un tema que está Ah, pasando sí, ahora y que, sí. Bueno, es que dicen que no hay posibilidad de puta, el mantenimiento de. Bueno, jóvenes, acá oh, tiene el Sodel. Miren qué lindo que es. Este es lo mismo, nada más que acá tienen, esta es una correíta continua, ¿eh? Entonces acá tengo un plato y acá tengo otro plato. Entonces también se da esa elasticidad, ¿eh? Esto se lo comento porque es algo interesante, algo lindo. Y estos son los embragues. Los embragues nosotros vemos muy poco, ¿sí? Son temporarios, ya lo saben, algunos solamente en reposo, ¿m? Y otros directamente ambas funciones, ¿no es cierto? El automóvil usted tranquilamente lo acopla, lo desacopla, ¿eh? Con más o menos ruido, pero lo hace. La ventaja de los embragues, sí, es que directamente también se usan, como lo decía antes, como piezas fusibles, ¿no es cierto? Hay máquinas de herramientas, ¿sí? Saben tener un elemento de seguridad donde directamente desacopla el motor y le corta la corriente, ¿no es cierto? Ante un accidente o para prevenir. Por supuesto que también economizan potencia, ¿sí? Directamente cuando usted no realiza un trabajo útil, directamente lo paga. Puede ser comandado o automático, ¿sí? Directamente como dijimos antes, ¿no es cierto? Comandado de este tipo, este tipo, el típico alojamiento de la horquilla de comando que viene acá, y es como le decía antes, de dientes, ¿ves? Son dientes periféricos, entonces directamente, si usted lleva este eje hacia la derecha, desacopla, izquierda acopla. Y este plano sirve para que sea un poquito más suave, ¿no es cierto? Por supuesto que si están dando a 1400 vueltas no lo podía hacer, ¿no? Pero, y estas dos flechas significa que trabajan muy bien para un sentido de rotación o para el otro. No es el caso de este, que trabaja muy bien solamente en el sentido de esta flecha. Y en el de este, que trabaja mejor en esta flecha y no tanto con este sentido y no tanto con este. Este es el de dientes frontales, que también lo tienen acá, que es parecido a lo que vimos. Y acá tienen los de arrastre progresivo, como los de automóvil, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos esto, que son los embragues de fricción. ¿Sí? Recuerden que siempre la superficie esta son esas mezclas de resina con amiantos, ¿sí? Entonces directamente tenemos este que es el cónico, este que es el cilíndrico, este que tiene canaduras de perfil, este que tenemos planos, este es de doble acción porque actúa, hay un tramo que trabaja sobre este y otro que trabaja sobre este. Y acá lo mismo, ¿sí? Directamente es de simple acción, no solamente está acá. Son distintas formas constructivas para que tengan una idea de los embragues. ¿Sí? Bueno, esa sería la unidad 6. Vamos a ir a la 7 ahora, si ya empezamos a hablar de algo de lubricación, muy poco, porque de lubricación lo van a ver en fluido, o lo están viendo en fluido, ¿sí? O lo han visto en fluido. Bueno, unidad temática número 7, vamos a ir a esta porque la tengo completa acá. Sí. Eh, eh, bueno, ¿dónde quedó? Esta la sacamos, acá estamos. Vamos a compartirla ahora. Compartir. 7, vamos a ver esta está completa. Bueno,
Parece que está en pausa. Bueno, ¿qué pasó? Busquémosla de nuevo. Bueno, acá la tenemos, ahí la están viendo, dice que la pueden ver, así que bueno, está todo no. Vamos entonces a empezar con esto. Vamos con esto. Vamos para adelante. Bueno, ahí lo ven bien grandecito todo. Bueno, lubricación, cojinete, rodamiento. Lubricación vemos muy poco, de cojinete vemos algo y de rodamiento tratamos de ver, y ya le dije, lo que nos interesa de esta parte es eminentemente la parte de cálculo, ¿sí? Bueno, acá tenemos los famosos cojinetes friccionantes. Una gran clasificación, radiales, cuando la fuerza actúa en el sentido del radio, axial, en el sentido del eje, también se llaman de empuje, ¿no? Lo de deslizamiento son las guías, y los de bancada, que son ya una clase especial, que son los que usan los motores de combustión, que ustedes que son los que se funden cuando nos quedamos sin aceite, sin agua, las dos cosas a la vez. ¿Sí? Bueno, esto de la lubricación lo han visto ya, así que muy rápidamente, la relación alfa, ¿no? Largo sobre diámetro del cojinete, el largo sobre el diámetro. Eso es lo que llamamos la relación alfa. La presión específica, bueno, es la carga dividido en el plano diametral. El plano diametral, si yo tengo el eje y lo corto con un plano, el diámetro sería ese rectángulo que tiene el largo y el diámetro, L por D. Esa es la presión específica. El juego, con esta formulita, que el juego es muy importante, para formar lo que llamamos la cuña de aceite, ¿sí? Que es muy importante que el lubricante, prácticamente el lubricante debe, miren, lo ideal es que el eje, cuando está en rotación, prácticamente quede como flotando dentro del cojinete, ¿no es cierto? A través de un elemento que llamamos la excentricidad, que lo vamos a ver un ratito. Z es la viscosidad, que eso depende solamente de qué lubricante estoy usando. La velocidad de rotación, el material empleado, la terminación, y acá tienen algunas consideraciones para el régimen normal, ¿no es cierto? Pero bueno, son fórmulas empíricas. Lo igual que esto, una fórmula del coeficiente de rozamiento. Esto es interesante, En los cojinetes muchas veces se hace lo que se llaman los bolsones de aceite, ¿no? Que generalmente el más simple es este que ven acá, que es una canaladura. ¿Sí? O las patas de araña, como el nombre lo dice, se hace una de estas, después con el mismo torno se hace como un paso ahí adentro, ¿no es cierto? Para que tenga, se llama pata de araña porque parece como la expansión de una arañita. Entonces el aceite se va metiendo ahí. ¿Sí? Que bueno, ahí tenemos la canalca, tiene una tablita por si, para tener una idea más o menos qué medidas tiene. Esta es una ranurita donde se junta el aceite. Y esto es lo que le decía antes de la excentricidad, ¿no es cierto? Esto está exagerado para que lo vean, por supuesto. ¿Sí? Yo tengo aquel eje y el cojinete, y bueno, tiene que quedar una distancia que se ve la excentricidad. Cuando está en reposo, indudablemente el eje se apoya acá, y esta distancia se hace 1. Y a alta velocidad se supone que directamente esa excentricidad es simétrica alrededor. El montaje de los cojinetes, bueno, esto es importante que consideren las dos posibilidades solamente, rígido o a rótula. Fíjense, dice acá, L sobre D menor o igual, esto es cuando en definitiva no hace falta que se acuerden de la relación, sino simplemente que cuando los ejes son muy largos respecto al diámetro, o sea, son ejes de poco diámetro y muy largos, ya la fijación rígida no va, porque el eje tiende a friccionar, entonces se nos produciría a nosotros un desgaste anormal, ¿no es cierto?, del cojinete. Esta es la pata de araña, ¿ves? Es como una ranurita adentro donde se mete el aceite. ¿Sí? Bien. Los materiales. Entonces, cuando la distancia es muy grande, o la relación L sobre D es grande, directamente se hacen a rótula. Como este caso, ven que tiene esta esferita acá. Ese es el apoyo. Entonces, directamente, cuando el eje quiere flexionar, flexiona con cojinete y todo. Entonces, se sigue manteniendo el desgaste uniforme, el desgaste parejo, ¿no? Esa es la idea de, siempre que ustedes tienen posibilidad de flexión, a rótula. Sea un cojinete, sea un rodamiento, lo que sea. ¿Sí? Acá tenemos los materiales de los cojinetes. El de bronce solía ser el más barato, no sé ahora porque el mundo cambia, pero el bronce acá le da dos tipos, fosforoso o manganeso. El bronce fosforoso es el más barato. ¿Sí?
Inclusive el bronce tiene la ventaja también, una aleación de cobre-estaño, pero tiene la gran ventaja de que se puede reciclar totalmente, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí viene el bronce ciruja, que ¿no? Varios van, vienen, todas las canillas viejas, todo lo que es grifería, todo lo que es desperdicio, bueno, directamente de bronce, se puede reciclar con un resultado muy bueno, pues se separan muy fácilmente las impurezas, o sea que es muy fácil. Ahí sale el bronce común, estamos hablando del SAI 120, 124, le digo, pues ustedes ven conocimiento de los materiales, trabajan con normas SAE. Tenemos el bronce al manganeso, el A68 o el 68A, que son unos bronces muy duros, son excelentes, ¿sí? Pero son caros, ¿no es cierto? Fíjense que el manganeso, siempre que yo digo manganeso, recuérdense que el manganeso está asociado a lo que se llama el écruisage, un nombre francés porque viene de écruir, endurecer, ¿sí? Porque precisamente a un acero y a un bronce también es un material que le amplía, tiene la gran ventaja de que aumenta la resistencia mecánica por deformación en frío, ¿sí? Entonces, es precisamente muy útil. Por eso es que, por ejemplo, los cargadores frontales, las palas, ¿no es cierto?, mecánicas, nosotros le hacemos un aporte de acero al manganeso, ¿sí? Y si no, le metemos con electrodo directamente de manganeso, para evitar el desgaste en la parte donde está permanente contacto con el terreno, ¿no es cierto? Porque cuanto más trabaja, más duro se pone. ¿Sí? Y el bronce también. Cuando yo trabajaba en la empresa vial, directamente el bronce lo usábamos, al 68A lo usábamos en las motoniveladoras, esas máquinas grandotas que emparejan, y en las topadoras, ¿sí? En las topadoras, que vieron que las topadoras no tienen ruedas, sino que tienen, como los tanques de guerra, tienen sistema con cadena y oruga, ¿sí? Y son re pesadas. Entonces, bueno, directamente pero el bronce es blando, no. Un bronce al manganeso, no. Y bueno, y tiene las grandes ventajas nosotros lo cargamos con grafito. No sé si todavía en aquella época había 2 buenas fundiciones en Córdoba. Entonces directamente lo hacemos el bronce al manganeso, pero lo hacemos incorporar grafito esferoidal, que como ustedes saben, el grafito es un lubricante sólido, ¿sí? Es un lubricante sólido, que es el secreto de los cerrajeros. Cuando se trae una cerradura, le meten aceite con grafito, un aceite media negrita. El mismo grafito que usamos los lápices, pero grafito esferoidal. Bueno, ¿cómo fuimos a parar eso? No. Estamos entonces, ese sería el típico cojinete de bronce. Este que tiene acá es muy útil, muy lindo, y bueno, mire, solucionó muchos problemas, que en cierta forma es un precursor del cojinete de bancada, ¿no es cierto?, del automóvil. El coeficiente de bancada del auto no es todo de aleación Babbitt o metal rosa, es directamente una base de acero, de un acero elástico, un acero bueno, y tiene un revestimiento interior que es la aleación Babbitt, ¿sí? Que antes se llamaba metal rosa, pero bueno, preferimos llamarlo el antifricción porque ahora viene más bien blanco, que son tan buenos como, y acá tiene la composición química, ¿no es cierto? Bueno, esta forma constructiva es muy interesante, muy interesante. Fíjense que esta pieza es barata porque es de fundición. La fundición gris, una fundición gris común. Y acá adentro se le hace esta colada o centrifugado, ¿sí? Nosotros, cuando yo trabajaba en mantenimiento, le hacíamos a gas del Estado, cuando gas era del Estado, ¿sí? Ahora ya no tenemos ni gas y ya ni es del Estado. Pero bueno, cuando era del Estado, no se olviden que nosotros tenemos los recursos, pero los tenemos mal distribuidos. ¿Sí? Tenemos los yacimientos de gas más importantes en Salta y en el sur, en Santa Cruz. Y los tenemos que traer, en Neuquén, los tenemos que traer por gasoductos. Y tenemos que dar de 3, 4 mil kilómetros, 5 mil, no llega. No llega a precio. Entonces, cada 1.500 kilómetros se instalan lo que llamamos las plantas compresoras, donde se toma el gas de la red, ¿sí? Se lo mete en un compresor, se lo comprime y se lo manda de vuelta para que llegue, ¿sí? Si no, no llegaría nunca. ¿Estamos? Bueno, y esos compresores tienen un funcionamiento bastante continuo y mucho desgaste. Entonces ahí se le hace esto. La ventaja de esto es que es totalmente recuperable, volviendo un poco a la idea de recién del ingeniero Brasca. ¿No es cierto? ¿Qué se gasta acá? Y se gasta el metal blanco, que sería este. ¿Sí? Y cuando yo trabajaba en la empresa, lo que hacíamos nosotros, le fabricábamos nuevo y le recuperábamos los de ellos.
¿sí? Porque esto no puede parar. Si para esto se queda sin parar, se quedaba sin la industria, cuando en la Argentina teníamos industria, ¿sí? Industria fuerte. Cuando teníamos Somisa, que tenía 2.000 empleados, que era industria de industria, que teníamos un cordón industrial que en el cual Rosario no tenían que andar matándose los tiros porque todos tenían trabajo, ¿sí? Teníamos en San Nicolás de los Arroyos un desarrollo espectacular, después tuvieron que... Ahora se la tienen que arreglar con la Virgencita porque no tienen otra cosa, ¿no? Son pueblos fantasmas. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es increíble que estemos en esta situación, ¿eh? Perdón que Bueno, pero pero como ingenieros industriales, la realidad que nos toca enfrentar es esa, ¿sí? Quienes van a ser ingenieros industriales, yo no soy industrial, pero me refiero a que es una época muy linda que gracias a Dios fue la que me tocó trabajar a mí, ¿sí? Yo me recibí de ingeniero mecánico electricista y tuve la posibilidad y la suerte de poder trabajar como ingeniero electricista en redes eléctricas, hicimos redes de alta tensión, me pude por una pequeña fabriquita, fabricamos nosotros todas las torres de alta tensión, hasta que bueno, vinieron los gobiernos que supimos conseguir y bueno, salía más barato traer la torre, ¿no es cierto? Salía más barato traer la torre hecha de Brasil que yo comprar el material, porque habíamos fundido Somisa, la habíamos cerrado, entonces había que traer el material de Brasil, ¿sí? Entonces por problemas de viveza, de habilidad comercial de los brasileños, directamente subvencionaban el mecanizado, cosa de darle trabajo a los de ellos, ¿sí? Pero bueno, eso fue el principio. Pero bueno, a lo que yo voy a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Este material es muy fácil de reciclar, porque directamente lo que se gasta es el metal blanco. Entonces, ellos nos mandaban las piecitas estas, nosotros el metal blanco funde a baja temperatura. Lo metíamos en el horno directamente. Habíamos hecho un horno de tratamiento térmico casero, lo metíamos dentro del horno, lo usamos para hacer pan casero, para hacer algún asadito los fines de semana, también servía. Y bueno, le fundíamos el metal blanco, después lo volvíamos a vender, ¿sí? Lo juntamos con metal blanco nuevo y le hacemos el trabajo nuevo. Fíjense que acá tiene lo que llamamos la cola de Milano, esa metastrava, que es para que no se desprenda, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos fundir estas piezas, ¿sí? La pieza de afuera, le mecanizamos esta ranura, lo damos vuelta, lo ponemos vertical y acá le metíamos un hoyo, hacemos de fundición, un cilindro de fundición, y acá directamente con una cánula y un crisol chiquito le vertíamos el estaño fundido. ¿Sí? Eso era para algún tipo de compresores. Para los de alta velocidad había que hacerlo por centrifugado. Bueno, ahí lo metíamos en el torno y bueno, sálvese quien pueda, le poníamos un buen guardapolvo de amianto al operario y metíamos el torno a 600, 700 vueltas y que Dios lo ayude, ¿no es cierto? Pero le hacíamos antes un metalizado de estaño en la base, cosa que pegue. Porque estos tipos después nos hacían los ensayos. Los ensayos consistían en cortar cortar rodajitas transversales, o sea, en este sentido, agarraban esta punta en una morsa y con una llave la giraban la otra y no se tenía que despegar. ¿Sí? Bueno, todas cosas que hay que... Pero era muy interesante. Y se usa mucho, y hoy en día se sigue usando perfectamente. ¿Sí? Y tiene esa posibilidad, ¿no? De recuperar todo el cuerpo de fundición. ¿Sí? Y bueno, de paico jinetes que son directamente de fundición. Andan bien cuando no hay un gran número de revoluciones. Y bueno, como la fundición, usted sabe que la fundición trabaja muy bien al rozamiento, así que son muy baratos. ¿Sí? Por supuesto que no se puede usar en todo. Los sistemas de lubricación de cojineta hay distintos tipos, y prácticamente el que se usa más es este, ¿no es cierto? Directamente el mismo que usa el motor, el cigüeñano, es por salpicado, ¿no es cierto? Salpica en el cárter y tiene todos los canales con la bomba de aceite. Esta botella aceitera de vidrio se usaba antiguamente en algunas máquinas de herramientas, los Alemit, sí, los engrasadores, ¿sí? Típico Alemit. Pero bueno, esto es para que tengan una idea. Los lubricantes empleados ya los conocen, aceites, grasas. Acoto algo sobre ese tema. Hoy se vuelve a reutilizar la de botella de vidrio, pero lubricado mediante sensores que indican cuándo necesita aceite y esa botella, o sea, mediante computadora, mete la cantidad necesaria en el tiempo para que no haya ni de más ni de menos, o sea, que esté lubricado lo necesario. Siempre complicaba la vida, Roberto. Antes el mismo negro que estaba en el torno miraba así, veía la botellita como se estaba haciendo, loco, tráeme el aceite! ¡Pumba, listo! ¿Qué va a hacer? Esto es lo que comentaba el otro día el ingeniero Brunelli, que en los rodamientos hoy sensorizan y la compu manda
que vaya aceite. Teníamos Oye, el torno, en la época nuestra era el negro que miraba la botella de aceite, si sí o teníamos, no. teníamos un torno Ramos que fabricaban en Santa Fe, que eran una masa los tornos esos. Directamente nosotros como necesitamos para corsemar precisamente, necesitamos diámetros de 1 metro y medio, el torno este no daba, directamente que hicimos un bloque de fundición, lo metimos entre medio, lo suplementamos y listo, y se la aguantaba. Le agregamos una bancada mate, torneamos hasta 6 metros. ¿Sí? Y después para fresarlo, un día tuvimos que sacar la ventana porque no salía por el galponcito. Entonces sacamos la ventana, le mandamos el eje y lo apoyamos afuera en un tacho de aceite con un coso, con un rodillo arriba. Pero bueno, se cobraba bien en otra época. Bueno, así es la cosa. Así. Por esto entonces son la clasificación del rodamiento. Miren, hay dos formas de hacerlo. Uno que es por la forma constructiva, ustedes ya de esto habrán hablado mucho, de bolas o de rodillos, ¿no es cierto? Y según la carga, pueden ser radiales o axiales. Hablamos de carga preponderante, ¿no es cierto? Normalmente en las aplicaciones mecánicas hay una carga axial o radial que es preponderante y la otra es una carga sucedánea, que se llama, ¿no es cierto? Una carga que tiene menor intensidad. Entonces para nosotros radial, ya después le voy a dar todo un resumen, lo van a ver muy claro, ¿no? Con gráficos y todo. ¿Sí? Ahora acá tiene algunos dibujitos, ¿no es cierto? Ya si lo han visto con el ingeniero Brunelli, esto. Lo importante que le quiero rescatar es esto, ¿no es cierto? Una hilera, dos hileras, ¿sí? O sea, este tiene el doble de capacidad de carga que este, por supuesto. Y este es cuando yo tengo un eje largo, ¿ven? Yo acá tengo una esferita, no tengo una pista definida como esto. Entonces directamente el eje flexiona un poquito y acá se trabaja dentro de esta esferita. ¿Sí? Y acá tenemos los tipos. Este es un catálogo como cualquier otro, pueden encontrar en cualquier lado. ¿Sí? Bueno, antes era así, ahora no sé, ahora seguro que viene en digital y dice, bueno, arreglate en la computadora. Bueno, antes usted iba a las casas de rodamiento y tenían un libraco así, que el manual del catálogo de rodamiento, y tenía todos los tipos de rodamiento, las clasificaciones, esta introducción teórica muy interesante, ahí véanlo, ¿eh? De bolas, de una hilera, de dos hileras, las protecciones importantes. ¿Sí? Las protecciones son importantes, porque no se olviden que yo no sé dónde va a trabajar el rodamiento. A veces, trabaja en ambientes que son hostiles, ¿sí? En ambientes que lo tengo, por ejemplo, polvo en suspensión, estamos hablando de cemento, ¿no es cierto? Hay polvo en suspensión, en las canteras. Entonces, directamente se usan los rodamientos obturados. Las obturaciones pueden ser de chapa, de goma o combinación de chapa y goma. ¿Sí? Cuando ven una tabla de rodamiento son lo mismo, nada más que cuando dicen tal rodamiento R significa que tiene obturación de goma, rubber. Cuando tiene S significa obturación de steel, acero. Y RS es rubber steel, o sea, tiene goma y acero. Pueden tener obturación en una cara, a veces esto, por ejemplo, trabaja dentro de una caja con aceite, no necesita, y este trabaja al medio ambiente. Entonces uso el RS. Y cuando necesito obturación de las dos, uso el 2RS, que de fábrica ya viene con lubricante, o sea que prácticamente usted se olvida. ¿Sí? Bueno, esa es una consideración constructiva, no es tema de esta materia, pero por las dudas. Este es el de bola rótula, fíjense que como siempre decimos, ¿ven? La diferencia es que esto es como un casquete, es como un tramo de esfera, ¿no es cierto? Y bueno, puede ser con placas de obturación, con aro interior prolongado, todas las variantes comerciales. Este es de bolas con contacto angular. Fíjense qué interesante, el contacto angular es esta pestañita que tiene acá, ¿ves? Entonces, ¿qué ventaja tengo yo? Que puedo absorber una carga radial, por supuesto, cuál es la función del de bola, y también un axial de este sentido, o sea, de derecha a izquierda. Tiene esta pestañita que impide, y esta es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos con contacto angular, rodamiento de una hilera, pareado, tenemos un montón de esto, lo pueden ver después. Este es de rodillo, ¿ves? La diferencia entre este y el otro es que este aguanta más carga radial. ¿Por qué? Porque en el otro yo tengo contacto de punto, ¿no es cierto? La bolita con la pista apoya en un punto. Bueno, mientras es nuevo, después se va gastando y va haciendo un puntito cada vez más grande. Cuando se puso la fatiga que llamamos del rodamiento, que después del 1.000.000 de revoluciones y más, ¿sí? Ahí ya empieza a deformarse. Y este es el de rodillo cilíndrico. Acá el contacto no es un punto, sino una generatriz. Es la generatriz del cilindro. ¿Sí? Entonces, pero también es muy poquito. Nada que ver con un cojinete. Ahí tenemos los tipos. NJ, como tienen la pestaña, no tienen la pestaña. Todo esto lo ven en los catálogos. Yo les comento simplemente. Este es el de agujas.
¿Qué se les ocurre que conviene usar el de agujas? Y el de agujas es muy interesante. ¿Cuándo? Cuando tengo poco espacio. Si usted no puede meter, porque el otro tiene, el diámetro tiene, fíjense, el diámetro interior, el elemento rodante y el diámetro exterior. Entre todo eso se le va un montón de lugar. Entonces a veces, por ejemplo, en una caja de velocidad de un auto, donde es importante la relación peso-potencia, o sea que sea todo lo más compacto posible, entonces se usa rodamiento de agujas. ¿Sí? También lo van a ver mucho en lo que es hidráulica, ¿no? Se usa mucho de agujas, en todo lo que es bombas hidráulicas, equipos centrales. Y bueno, directamente se reduce el rodillo a un diámetro muy chiquito. Entonces son la canasta o separador, y directamente fíjense que hay muy poco. En las bombas, por ejemplo, de aceite, una bomba normal, estándar, de 120 litros, que antes la fabricaba Venturi, no sé si todavía existe, Venturi o Capeta Rodríguez, había dos fabricantes, de muy buena calidad. Venturi tenía unas bombas excelentes, que inclusive se vendían a todo el mundo, tal vez así que cuando, allá por los 70, hicieron una fábrica en Miami, ¿sí? De la empresa. Creo que ahí fue cuando lo empezó a ir más. Pero bueno, no importa. Ahí tienen, ¿ven? Fíjense qué lindo. Y este es combinado, ¿no? Este es muy raro, yo felizmente nunca lo he visto, pero no quiere decir que no exista. Pero bueno. Y bueno, les decía, las bombas hidráulicas directamente no tienen anillo interior. Directamente es el exterior y acaba el mismo eje. Porque el eje está templado y revenido, 60 Rowell, ¿para qué querés más? Y es la misma dureza que tiene el rodamiento. ¿Sí? Y bueno, bomba de aceite trabaja con aceite, así que por lubricación le sobra. Bueno, fíjense todo lo que tiene, rodillos cónicos, dos hileras enfrentadas, que este tiene la gran ventaja que absorben una carga axial muy importante de los dos lados. Este absorbe una axial muy importante de izquierda a derecha. Todo eso lo van a ver después en un gráfico muy representativo. Y este es de 4 hileras enfrentadas, que se llaman, acá dice claro, ingeniería pesada. No quiere decir que sea pesada la ingeniería, sino que es para maquinaria, para equipo pesado. ¿Sí? Este de rodillos cruzados, que también es interesante, tiene todos los rodillos así en 3 bolillos, uno para un lado, otro para el otro. La ventaja es que absorbe axial en ambos sentidos, ¿no? Estas son las famosas crapodinas, ¿no? Como ustedes ven, tienen este es el anillo interior, este es el exterior. Fíjense que yo tengo un eje vertical, por ejemplo, en un torno vertical, tengo el eje vertical y directamente trabajaría igual que el otro rodamiento, pero para vertical. Interesante también. Y acá tenemos de bolas con contacto, con doble contacto, todo eso lo vamos a ver muy bien después en esto. Acá tienen todo un gran resumen de todo lo que hablamos. Acá tengo, fíjense, ¿qué significa esta flecha chica? Y esta, que los dos absorben radiales, pero este absorbe radiales más grandes. ¿Sí? Lo demás lo leen después, léanlo, nomás es lindo para saber, ¿no? Yo en un examen no le voy a preguntar esto, pero es lindo para saber. Acá tienen otro caso, Fíjense, acá los tres se conforman perfectamente para radial. Y estas son las crapodinas, totalmente cargas axiales. Acá axial en un sentido, axial en los dos sentidos, axial en los dos sentidos, pero en menos espacio. Ahí tienen todas las posibilidades. Bueno, aquí tienen las cargas combinadas, que también es interesante tenerlo en cuenta, que yo le decía antes, ¿no es cierto? Radial con axial, radial con axial en un sentido, en los dos sentidos, en un sentido más, todo. Y acá tienen todo el detalle. Leanlo porque es interesante, alguna vez en la vida les puede servir, si usted lo lee una vez, saben dónde lo leyeron y alguna vez cuando le haga falta lo buscan acá. ¿Sí? Bueno, y esto cuando hay que absorber momentos flectores es muy importante, ahí se puede hacer con 2 rodamientos separados o medio cerquita, siempre tiene 2. ¿Por qué? Porque el momento es fuerza por distancia, porque usted al par actuante lo equilibra con un par reactivo que va a ser, ¿no es cierto?, proporcional a la distancia entre los rodamientos, ¿no? Ese nosotros sabemos hacer con 2 rodamientos de bola y listo, lo más barato, rápido y fácil. Y rodamientos de precisión, sí, son aquellos que no tienen menos huelga, tienen más exigencia de mecanizado, de terminación superficial, todo eso. ¿Sí? Bueno, la temperatura, sí, la rigidez del rodamiento, ¿sí? Acá tienen un lindo resumen, acá cómo se montan y desmontan, acá tienen con agujero cónico, ¿sí? Y bueno, normalmente se usan con lo que se llama el manguito de acoplamiento, ¿no? Que es esto que ustedes ven acá, ¿ves? Viene el rodamiento cónico, pero son bastante más costosos, ¿sí? Y directamente, pero bueno, se montan con el manguito, ¿no es cierto? A veces es lindo porque usted le permite cambiar la posición relativa dentro del eje.
nosotros nos salía más barato comprar un rodamiento cilíndrico común y hacerle el cono, ¿eh? Se lo hacíamos directamente con una flor de herramienta, ¿sí? Hay que tornear en 60 róbulos, o sea que se lo hacíamos 60, 62, ¿eh? Pero bueno, con un buen torno, un buen operario y un buen inserto de vidia, ¿sí? Se puede. Salía azul la viruta, la pieza y el operario, pero se puede, ¿sí? Y sale, en aquella época no salía la tercera parte. Bueno, y se lo cobramos como si fuera el otro, pero bueno, no importa. Son detalles comerciales que hacen a lo que es la ingeniería de costos, ¿no? Bien, ahí lo tienen, ¿ven? Fíjense qué lindo, qué interesante que es este. Muy lindo, porque tiene esa gran ventaja que usted lo puede ver, ¿cómo trabaja esto? Siempre trabajamos con el mismo principio, ¿no? El famoso principio de los conos invertidos, ¿eh? Yo tengo directamente el rodamiento que ya tiene este diámetro es cónico, o sea, acá abajo no es cilíndrico, es cónico el rodamiento. Y yo busco un cono conjugado en lo que se llama el manguito, que es abierto, es cortado, ¿no es cierto? Es cilíndrico, pero tiene una ranura, ¿sí? Y entonces acá tiene una rosca y acá una tuerca. Entonces yo lo pongo así, que hagan contacto los conos, por supuesto, conjugado, y después acá voy apretando este. Y a medida que voy apretando, ¿qué va pasando? Lo que pasa siempre cuando yo enfrento dos conos, ¿no es cierto? Se va generando la presión normal. Y ahí me queda fijo el rodamiento donde yo lo necesito. Si tuviera que cambiarlo de lugar, muy simple, aflojo la tuerca, lo pongo donde yo quiero y lo vuelvo a ajustar. Es muy, muy buena solución. Bueno, el montaje no vamos a hablar, son los sistemas, ¿no? Vienen como unas prensitas para montar y para desmontar, ¿eh? En los talleres usamos esto, ¿no? Directamente, este es el extractor de 3 patas, directamente. Y para montarlo, lo ponemos, lo calentamos un poquito en aceite caliente, lo metemos adentro y le damos un suave golpe de martillo y listo, ¿sí? Y para desmontarlo tenemos esto. En cualquier taller lo hay, tienen las prensas, ¿no es cierto? En los talleres, ¿eh? Estas son las llavecitas. Bueno, acá tienen todo otra vez con dibujitos, todo lo mismo, ¿no? Y esto es para la selección de rodamiento, ¿eh? Esto es diseño, esta materia no es diseño, pero yo se lo comento, a mí lo que me interesa son las formitas que vemos ahora enseguida, ¿eh? El tipo de rodamiento, el tamaño, la cantidad de lubricante, los ajustes, son todas las cosas que hay que tener en cuenta en el diseño. Y acá tienen un resumen de todo lo que hablamos, así que después lo ven tranquilo. Si los ejes son pequeños, hablamos de rígido de bola o de aguja. Si los diámetros son grandes, hablamos de cilíndricos, a rótula, cónicos, ¿sí? Las cargas, bueno, hay varias cosas que tener en cuenta en la carga. ¿Cuál es la magnitud de la carga? ¿Sí? Mayores cargas, por supuesto, como dijimos antes, con rodillo que con bola. Todo lo que dijimos antes lo tienen resumido acá. La dirección de la carga radial, todo lo que vieron con las flechitas lo tienen acá. Carga combinada, todo eso. La desalineación, siempre que hay desalineación, ¿qué pensamos? Rótula, rótula, rótula. Sea de bola, sea de rodillo, sea axial. Siempre que hay desalineación, rótula. Precisión, también lo dijimos, velocidad de funcionamiento muy elevada, ¿sí? En los fusillos de alta velocidad se usan rodamientos que generalmente trabajan bajo niebla de aceite, la lubricación. No aceite, sino niebla de aceite, que es un aceite solubilizado, ¿no es cierto? Es un aceite directamente vaporizado, con aire, por supuesto. La velocidad, recuerden, el límite de velocidad es siempre la temperatura. Los rígidos de bola se comportan mejor porque ya le dije, por el contacto de punto, no por el contacto de generatriz. Funcionamiento silencioso, sí, rígido de bolas especiales, que son esas bolas que no tienen juego, el de precisión. La deformación, ya lo vamos a ver después, el desplazamiento, esto es importante. Porque cuando usted tiene un eje largo, ¿no es cierto?, con dos rodamientos en los apoyos, ¿sí? No van los dos rodamientos clavados fijos, sino que se deja uno fijo y el otro libre. ¿Para qué? Para que cuando el eje se dilate o se contrae, absorba esa dilata contracción, ¿sí? Entonces los libres son el de aguja, hay de rodillo cilíndrico con aro y rodillo cilíndrico relleno, ¿no? Lleno es cuando hay un rodillito al lado del otro, ¿sí? No tienen jaula. Bueno, el montaje y desmontaje recién lo vimos, ¿no es cierto? El manguito cónico es lo más fácil, pero bueno, el costo es otro. Un par de rozamientos, eso no lo vemos. Y acá está la forma del cable. Debo decir de esto qué es lo que nos interesa que sepa, qué es lo que preguntamos en los finales. Y es precisamente el tema rodamiento, porque bien, no, sí, pero mire, si quiere yo le dibujo, no hace falta que me dibuje bolitas, no. Hablemos de lo que es capacidad de carga dinámica, lo que es vida, son 4 o 5 fórmulas que tienen que saber, ¿sí? Y se las comento ahora, ¿no? Así que, tenemos capacidad de carga dinámica y vida. Yo tengo relación de carga con vida, esto es obvio.
Cuanto mayor es la carga, menor es la vida del rodamiento. Si yo sobrecargo un rodamiento, va a durar. Entonces, esta relación es importante que la sepan. F1 y F2 son dos condiciones de carga, ¿no es cierto? Con la carga F1 va a durar L1. L1 se llama la vida. Después vamos a hablar bien de las vidas, pero vamos a hablar de vida del rodamiento. ¿Cuánto dura? ¿Sí? Y F2 sería la condición 2. Bueno, F1 sobre F2 es inversamente proporcional a la vida. Si yo tengo más carga, tengo menos vida. Este 3 es un coeficiente que, bueno, se usa generalmente 3 para rodamientos de bola y para rodamientos de rodillo podemos usar 10 tercios, que es 3,33. En la práctica, F1 sobre F2, raíz cúbica de L2 sobre L1. O sea, la fuerza es inversamente proporcional a la raíz cúbica de la vida. Ya está. Eso es lo que hay que saber. Otro tema que hay que saber, ¿qué es la capacidad de carga dinámica? C. Es la capacidad de carga para una vida de 1.000.000 de revoluciones. Por supuesto que el rodamiento dura mucho más. La vida nominal es 5 veces la vida. La vida nominal, la vida real, o sea, la vida de lo que nosotros llamamos el factor de uso, es 5. O sea que directamente, de la vida de 1.000.000 de revoluciones, yo lo tengo que multiplicar por 5 para saber cuánto dura realmente. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué hablo de dinámica y estática? Dinámica es en la mayoría de los rodamientos, cuando trabajan a un número de revolución importante. Y estática es cuando van muy despacito. El viejo ejemplo en la fábrica de cemento, ese horno que va dando vuelta despacio, bueno, esos rodamientos están trabajando prácticamente con C sub 0, que es lo que llamamos la capacidad de carga estática, donde ahí el método es directamente ver que no entre en deformación, que no se nos deforme en forma permanente la pista, que ya lo vamos a ver después en Newton ya lo vamos a ver. Pero por ahora sepan que capacidad de carga dinámica es yo digo, ¿qué capacidad de carga tiene el rodamiento para durar 1.000.000 de revoluciones? ¿Sí? Y esta es L sub n, la llamo a la vida en millón de revoluciones. L sub n. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene L sub n? Dividiendo la capacidad de carga dinámica, la tienen en cualquier tabla de rodamiento, como después les voy a mostrar, P, que es la carga equivalente, que la vamos a aprender a determinar, al cubo. C lo sacan de la tabla y P lo vamos a aprender a sacar en base a las cargas. Ya está. Ya pueden calcular la vida en millón de revoluciones, o sea, no me digan que esto es difícil. L sub n, vida en millón de revoluciones. Hay una relación entre L sub n y L sub h, que es la vida en horas de servicio. Es más cómodo trabajar a lo mejor con horas de servicio. ¿No es cierto? Entonces usamos esta formulita. 60 viene de multiplicar las horas, ¿sí? Pues son revoluciones por minuto. Este día la 6 es un factor de conversión y L sub h va a ser la hora, la vida en número de horas de servicio. Es muy fácil. Acá es una estimación. Digo, bueno, si yo tomo como la vida de 500 horas de funcionamiento, acá reemplaza constante acá y esto le da 0,03n. Lo sustituye y le queda C sub n sobre P y ahora la raíz cúbica es 0,03. ¿Sí? Y la capacidad de carga relativa en función de n, ¿no es cierto? Bueno, son directamente distintas conjeturas, pero lo que nos interesa a nosotros es esta primera parte, que sepan bien, ¿sí? Esta primera parte. ¿Qué es? ¿Cuál es la relación de carga? Carga con vida. ¿Qué es la capacidad de carga dinámica? ¿Cómo se mide la vida en millón de revoluciones y cómo se mide la vida en horas de servicio? ¿Estamos? ¿Qué es el factor de vida? Se lo dije antes. P, que era P, la carga equivalente, que acá la aprendemos a calcular. L sub n también le hacemos calcular capacidad de carga dinámica sobre carga equivalente en kilos, al cubo. Entonces C queda esto. A este factor acá, al que multiplica P a la raíz cúbica de L sub n, la llamo directamente factor de vida. Entonces, ¿qué es factor de vida? Es la raíz cúbica de la vida, ¿sí?, en millón de revoluciones. Son las preguntas del examen. ¿Qué es factor de vida? Qué sé yo. Raíz cúbica de la vida en millón de revoluciones. ¿Sí? Y acá siempre hacen algunas consideraciones, que si esto es constante, el factor de vida, en hora. ¿Sí? Pero lo que me interesa es que nos sepan definir qué caramba es cada cosa. Y eso es lo que no logramos. Se dan cuenta, acá son como aplicaciones, pero por lo menos lo básico. ¿De dónde sale eso? De acá. Yo despejo C. De esta fórmula despejo C. Es tal cubo, este cubo lo distribuyo, este P después lo saco fuera de la raíz, listo, es muy simple, es un paso algebraico simple. Y esto, el factor que multiplica la carga equivalente es el factor de vida.
capacidad de carga dinámica es factor de vida por fuerza equivalente. Ahí tienen todas las respuestas de eso. ¿Cómo se calcula la carga equivalente? Otra pregunta. X por FR más Y por FA. ¿Qué es FR? Es la fuerza radial. ¿Qué es F sub A? La fuerza axial. Y X, Y son los factores. Este es el factor radial o factor de rotación y este es el factor axial. ¿De dónde lo saco? De las tablas de manuales, de cualquier manual de mecánica, cualquier manual. Inclusive en el librito que ustedes tienen, que usamos nosotros, en el Pesano Klein también tiene los factores X e Y. O sea que es muy fácil. Esa es la carga equivalente. Es la carga que produce el mismo efecto sobre el rodamiento que la combinación de la radial y la axial. Y es la que yo entro en el cálculo para calcular C, para calcular todo. ¿Sí? Por eso es tan importante. Y bueno, fíjense, esto es para los rodamientos radiales y para los axiales usamos esta fórmula. O sea, la fuerza axial más X sobre Y. Y X sobre Y lo llamamos Y sub A, que sería el factor axial. Pero no se haga problema. Directamente con que no sepan estas dos, ya está. ¿Sí? Y el factor de seguridad, como todo factor de seguridad, es el S sub 0, o sea, la capacidad de carga estática, se usa para carga estática, es directamente el factor de seguridad por P sub 0, que es la carga estática equivalente que la calculamos igual que esto. ¿Sí? Este es el factor de seguridad, S sub 0. Y acá tienen también, como siempre, algunas conclusiones, volvemos a la forma que sacamos acá, despejamos de acá, entonces, álgebra pura. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que hay que saber. Por supuesto, de rodamiento yo le voy a preguntar, ¿sí? Pero directamente, si tenemos ya el examen de la presencialidad, como posiblemente ya sea, directamente le digo, bueno, fórmulas, cálculo de rodamiento. Y bueno, después cuando vienen y hablamos, ahí me dicen todo, que las bolitas, pero, ¿sí? No sigan, acá está, ya terminé, allá tienen 4 bolitas y 2 rodillitas. Ese no es el tema es este. ¿Sí? Son 2 páginas, cortito. Capacidad de carga dinámica, vida y factor de vida y carga equivalente. ¿Sí? Y esto ya, ahora resumimos todo. Acá tienen esto, fíjense que es muy importante, estas 3 consideraciones que tienen acá. Porque me define capacidad de carga dinámica y me define capacidad de carga estática. Yo ya se lo dije, lo dijimos, pero acá le dije, después lo vamos a ver bien. Acá lo estamos viendo bien. Capacidad de carga dinámica que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿no es cierto? Es la carga para una vida nominal de 1.000.000 de revoluciones. ¿Sí? 1.000.000 de revoluciones. Nominal. La estática directamente es la tensión en la pista de rodamiento. 4.600 newton por milímetro cuadrado si es rodamiento de bolas a rótula. Georgina, ¿qué hora que viene? Bueno. 4.200 newton por milímetro cuadrado si es de bolas y 4.000 newton por milímetro cuadrado si es de rodillos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tienen que saber. Capacidad de carga estática se define por la tensión que genera en la pista de rodaje. 4.600 para la rótula, 4.200 y 4.000. Si no se acuerdan los valores, bueno, díganme que se mide en newton por milímetro cuadrado y andan lo de los 4.000. Listo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. La carga dinámica es para una vida nominal de 1.000.000 de revoluciones, porque si esta acá me volvería loco, porque la carga estática, hasta que llegue 1.000.000 de revoluciones ya no estamos más, ¿se dan cuenta? Por eso es la diferencia de cálculo. Y ahí, al estar permanentemente apoyada, girar, entonces, esos son los elementos que tienen que saber. Fíjense qué fácil que es saber la diferencia entre carga dinámica y carga estática, ¿no? La vida, ya dijimos, ¿no es cierto?, que el número de revoluciones antes de la fatiga. ¿Cómo se nota la fatiga? Porque se empieza a marcar, a deteriorar las pistas de rodamiento. La vida nominal se hace en ensayo laboratorio. El 90% de los rodamientos idénticos la alcanza. Y la media, como le dije yo antes, es 5 veces la nominal. ¿Sí? 5 veces. Bueno, acá tiene la selección del tamaño utilizando la fórmula de vida. ¿Sí? Ya son elementos de cálculo directamente. La vida nominal es millones de revoluciones. Esto ya lo han visto también. Y acá lo que decía antes yo, que era 3 o 10 tercios. Todo esto ya lo vimos un ratito. Acá lo tienen un poco más resumido. ¿Por qué? Porque acá vamos a kilómetros, que esto se usa en los vehículos automotrices. Entonces directamente trabajamos con esta L sub 10, ¿sí? Con la nominal, en hora de servicio. Y acá la llamamos L sub 10. Yo usé la misma que usa el manual de SKD, pero es la que ustedes llaman es la vida en millón de revoluciones. El L sub n usamos en el cálculo. ¿Sí?
Y bueno, acá tiene la carga equivalente, acá resumí todo en una sola página. Esto no lo vean, carga fluctuante cuando ustedes tienen que durante U sub 1 revoluciones la carga es F1, U sub 2 revoluciones F2, U sub 3 revoluciones, o sea, cuando la carga va variando con el número de revoluciones. ¿Sí? Eso no para la ingeniería mecánica. Ustedes quédense tranquilos. La ingeniería industrial es un océano, pero de 10 centímetros de profundidad. ¿Sí? Vemos más que todo el mundo, pero poquito. ¿Estamos de acuerdo entonces? Pero lo anterior sí, entra dentro de los 10 centímetros. Esto ya estaría en los 11, 12. Con 10 centímetros, pero sepa a mí los 10 centímetros. Bueno, acá lo tiene para carga estática, que ya le dije antes, es lo mismo, nada más que usa los coeficientes estáticos. Exactamente igual. Y acá le dije como ejemplo, ¿ve? Un manual de rodamiento. Esto es una hoja cualquiera. ¿Sí? Ahí viene. ¿Ve? Serie. La serie me define las medidas. ¿Sí? Y acá tengo, ¿ves? 160, 02, 03, 04. ¿Ves? A medida que yo voy aumentando las últimas dos cifras, va aumentando el tamaño del rodamiento y por ende la capacidad de carga dinámica. Fíjense que extraordinario que tiene en este manual. Ustedes saben que un rodamiento que en la cajita dice 16.014 tiene un diámetro de tanto, una capacidad de carga dinámica de 2.160 kilos. ¿Qué era eso? Y era lo que ustedes definieron recién. Y una estática de tanto. Fíjense qué lindo. Y acá tiene la velocidad máxima permitida. Esto es muy interesante. Si ustedes para allá hacen un cálculo, pero su máquina gira un número de vuelta mayor, entonces tendrán que buscar otro rodamiento. Pasen a otro hit. ¿Sí? Bueno, ahora con lo que ustedes ya aprendieron en la clase, mejor directamente cambian de tecla de computadora, no sé, pero si están en una empresa chiquita donde tienen el manual, vayan al manual, ahí lo sacan muy fácil. Sí, es muy, muy fácil. Ese es el uso del catálogo de rodamiento. Sí, esto antes los regalaban en las empresas de rodamiento, ¿no es cierto? No se lo regalaban a cualquiera, era más o menos cliente, bueno. Pero son muy lindos, tienen DSKF, son todos iguales. Esto está todo normalizado, todo igual. Pero fíjense qué interesante, fíjense todos los datos que ustedes tienen acá y qué fácil que es trabajar con rodamientos, ¿no? Qué fácil que es. Y la cantidad de problemas que resuelve, y bueno, como han visto en la clase, el ingeniero Brunel está precisamente en el tema, y bueno, y él ya le ha explicado de todo lo que es demás. A mí lo que me interesa es lo que hoy les concreté. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jóvenes, como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que el parcial lo vamos a ir programando allá para la semana entre el 11 y el 18. ¿Sí? Así tenemos tiempo después de recuperar. Así que bueno, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna preguntita? ¿No? ¿Seguro o están cansados? Bueno, no sé, Roberto, ¿vos querés hablar un rato con ellos o ya los libero? No sé, como vos quieras. No, solo comentarles a todos los que están conectados que tengan presente que tienen que definir qué es lo que van a presentar como trabajo final para que yo se los apruebe antes de empezar. Y queda poco tiempo, Claro, que no se queden en porque, la espera porque ya esto se va terminando, así que antes que se termine septiembre yo recepto qué es lo que van a ver. Si no, después van a quedar afuera y no pueden llegar a regularizar siquiera. No le van a dar los tiempos, sí, seguro, les lleva trabajo. Bueno, estamos bien, estamos muy bien, tanto en teórico como en práctico, pero bueno, cumplamos con los términos que le damos, ¿no es cierto? Sobre todo el ingeniero Grasca, que es el que tiene el plazo. Yo, bueno, el parcial ya le dije, lo tomo este día, lo tomo el otro, lo mismo. ¿Sí? Pero los contenidos teóricos, quédense tranquilos, que nos queda poco, los van a tener bien, vamos a poder seguir viendo todo tranquilo como hasta ahora, así que con total tranquilidad. Cualquier duda, como saben, tenemos los medios de consulta, me mandan un mensaje, mail, ¿sí? Ningún problema. Así es. Bueno, no hay nada nuevo. Bueno, jueves que viene entonces se divierte con el ingeniero Grasca. ¿Sí? Listo. Muy bien. Que anden bien. Muy bien. Buen fin de semana a todos. Chao, Robertito. Hasta la próxima. Chao. Felicidades. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que anden bien. Chao.